Buenos días, queridos amigos. Soy Leo Cortés y les vengo a hablar de economía. Nos encontramos a mediados de agosto de 2025, en un momento que los analistas definen como un claro punto de inflexión para la economía mundial. El periodo de recuperación sincronizada que siguió a la pandemia ha terminado, dando paso a un entorno marcado por una creciente tensión y una notable divergencia. Esta nueva fase se caracteriza por una profunda fragmentación en tres frentes críticos. Primero, la reaparición de políticas comerciales proteccionistas, encabezadas por Estados Unidos, que amenazan con redibujar las cadenas de suministro globales. Segundo, trayectorias de inflación dispares que obligan a los principales bancos centrales a adoptar posturas monetarias contrapuestas. Y tercero, como resultado de lo anterior, un crecimiento económico desigual que genera una profunda incertidumbre. El telón de fondo de este escenario es la reanudación de las tensiones arancelarias. Organismos como el Fondo Monetario Internacional han sido claros en su advertencia. Cualquier mejora en el Producto Interno Bruto Mundial está, en sus palabras, intrínsecamente amarrada a los aranceles. Este no es un simple conflicto comercial. Representa un cambio estructural que se aleja de la globalización como la conocíamos. Para una economía abierta y dependiente del comercio como la chilena, este cambio en el paradigma global no es un asunto menor, sino una amenaza fundamental a su modelo de desarrollo. En este complejo contexto, Chile emerge como un fascinante caso de estudio. El país no solo refleja las presiones del entorno internacional, sino que también exhibe una serie de paradojas internas que complican su diagnóstico. Mientras algunos indicadores, como el mercado bursátil, alcanzan máximos históricos, otros, como el mercado laboral y la inversión, revelan debilidades estructurales profundas. Hoy analizaremos estas corrientes globales y su manifestación en la realidad chilena. Para entender las presiones sobre Chile, debemos analizar el panorama global, que hoy es una historia de tres bloques económicos con realidades marcadamente distintas. En primer lugar, Estados Unidos se enfrenta a un complejo dilema inflacionario. Aunque la inflación general de julio se mantuvo estable en un 2.7%, la cifra que realmente preocupa a la Reserva Federal es la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía. Este indicador, un mejor predictor de las tendencias a mediano plazo, se aceleró a un máximo de 5 meses, alcanzando el 3.1% anual. A esto se suma un sorpresivo repunte en los precios al productor, que saltaron al 3.3%. Esto crea una peligrosa desconexión. Mientras el mercado financiero apuesta por un pronto recorte de las tasas de interés, los datos duros sugieren que la batalla de la Reserva Federal contra la inflación aún no ha terminado. En segundo lugar, la eurozona parece haber ganado una victoria pírrica. Ha logrado su meta de inflación del 2.0%, pero a un costo muy alto. La economía de la región creció un anémico 0.1% en el segundo trimestre, dejándola al borde del estancamiento. Su estabilidad es frágil y la deja sin margen de maniobra ante posibles shocks externos. Finalmente, China presenta el cuadro opuesto a Estados Unidos. Su principal preocupación no es la inflación, sino el fantasma de la deflación. Los precios al consumidor registraron una variación del 0.0% en julio, pero el dato más alarmante es la caída del 3.6% en los precios al productor, una clara señal de exceso de capacidad industrial y una demanda interna insuficiente. Este escenario se agrava con un aumento del desempleo urbano que alcanzó su nivel más alto desde marzo, situándose en 5.2%. Para Chile, esta divergencia global crea una tormenta de presiones contrapuestas. La persistencia de la inflación en Estados Unidos y la consecuente fortaleza de su política monetaria tienden a apreciar el dólar a nivel global, lo que encarece las importaciones en Chile y añade presión a la inflación local. Simultáneamente, la debilidad económica de China, nuestro principal socio comercial y el mayor consumidor de cobre del mundo, amenaza directamente el precio de nuestra principal exportación y, con ello, una fuente crucial de ingresos fiscales y divisas para el país. Chile, por tanto, se encuentra atrapado en el fuego cruzado de estas dos realidades económicas. Y es en este complejo escenario global donde emerge la gran paradoja chilena, una economía que parece funcionar a dos velocidades muy diferentes.
El indicador mensual de actividad económica, o IMASEC, de junio, arrojó un crecimiento interanual del 3.1%, una cifra que a primera vista parece positiva, pero que esconde una profunda fractura en la estructura económica del país. Al desglosar este número, la realidad se vuelve evidente. Por un lado, el IMASEC no minero, impulsado por el comercio y los servicios, creció un robusto 4.8%. El comercio en particular se expandió un impresionante 8.9%. Por otro lado, el sector de la minería, motor histórico de la economía, sufrió una severa contracción del 9.6%, lastrado por una menor extracción de cobre. Lo que tenemos, entonces, es una economía a dos velocidades. Un sector doméstico orientado al consumo que muestra una salud notable, y un sector externo intensivo en inversión y principal generador de divisas que se encuentra en una profunda recesión. La pregunta clave es, ¿qué sostiene este dinamismo del consumo? La respuesta es preocupante. No es la creación de empleo de calidad. Los datos del trimestre abril-junio de 2025 muestran una tasa de desocupación nacional persistentemente alta, del 8.9%, lo que se traduce en más de 900,000 personas sin trabajo. La situación es aún más precaria para las mujeres, cuya tasa de desempleo alcanza un alarmante 9.9%. Más allá de las cifras de desocupación, la calidad del empleo se deteriora. La tasa de ocupación informal se sitúa en un 26.0%, lo que significa que aproximadamente 2.5 millones de trabajadores carecen de seguridades básicas. Algunos expertos han calificado esta situación como un retroceso de 15 años en materia laboral. La raíz de esta debilidad estructural es una sola: la drástica caída de la inversión. Sin inversión, no hay crecimiento sostenible ni creación de empleos formales. Las causas de esta debilidad son múltiples y conocidas. Una excesiva burocracia en la aprobación de proyectos, conocida como permisología, la persistente incertidumbre política que dificulta la toma de decisiones a largo plazo y la falta de consenso en torno a reformas estructurales clave. Para complicar aún más el panorama, la inflación de julio sorprendió al alza, con una variación mensual del 0.9%, llevando la cifra anual al 4.3%, por encima de la meta del Banco Central. Sin embargo, es crucial entender que este repunte no proviene de un sobrecalentamiento de la demanda, sino de shocks de oferta muy específicos, principalmente el significativo aumento de las tarifas eléctricas. Esto presenta un desafío mayúsculo para la política monetaria. Lo que revelan estas cifras en su conjunto es que el auge del consumo no se sostiene sobre la base de una economía productiva y saludable. Parece estar financiado por fuentes finitas, como el crédito o los ahorros acumulados, y no por un aumento sostenible de los ingresos provenientes de empleos de calidad. Esto es, fundamentalmente, un modelo con una fecha de vencimiento. Llegamos así a la conclusión de nuestro análisis. El mundo ha entrado en una era de fragmentación donde los vientos de cola de la globalización ya no soplan con la misma fuerza. En este contexto, Chile vive hoy una desconexión profunda y potencialmente insostenible entre el vigor de su consumo interno y la fragilidad de sus fundamentos productivos. El dinamismo del comercio y los servicios parece estar construido sobre cimientos de arena, desvinculado de la inversión y la creación de empleo formal. La pregunta clave de cara al futuro es si Chile podrá resolver esta contradicción interna. El desafío consiste en una carrera contra el tiempo, reactivar su motor productivo, revitalizando la inversión, modernizando su sector minero y abordando las deficiencias estructurales de su mercado laboral antes de que el impulso del consumo, que hoy sostiene la actividad, inevitablemente se agote. La capacidad del país para navegar esta compleja transición determinará su trayectoria económica. En esta nueva era global,
El éxito ya no dependerá de las condiciones externas favorables, sino de la capacidad de construir, más que nunca, solidez y resiliencia internas. Gracias por escucharme. Soy Leo Cortés, apasionado por el marketing y la tecnología. Y les dejo el enlace del reporte que sustenta este podcast, con infografías y detalle de fuentes para máxima transparencia. Los invito a seguirme en YouTube, donde comparto esta información y otra que pueda parecer de interés. Un abrazo.